de grabar. La otra vez por lo menos lo hizo alguien. Ahora se está grabando. Bueno, mejor para que lo tengan, ¿sí? Sí, doctor. Se está grabando. Bueno, entonces, ¿qué hacer con el paciente que está lesionado, ¿verdad? En la sala de reanimación. Entonces, esto es un algoritmo, es un protocolo, un acuerdo en el mundo que debemos hacer con el paciente que llega traumatizado, ¿verdad? El A, B, C, D y E, que es la respuesta más aceptada en todo el mundo, ¿verdad? Ustedes ya habrán escuchado hablar de esto, pero vamos a ir repitiendo. El A incluye el control de la vía aérea y la columna cervical, es decir, se tienen que realizar las dos cosas al mismo tiempo. B, estas siglas son en inglés, ¿ok? B tiene que ver con la ventilación y la respiración. ¿Está bien? No solamente la respiración, sino que la ventilación es lo más importante. De nada sirve que el paciente intente respirar, pero tiene una obstrucción de la vía aérea. Entonces no ventila nada el pulmón. Lo primordial es la ventilación. O el paciente tiene un neumotórax, por más que esté respirando, no va a tener ventilación. ¿Ok? Entonces lo fundamental es la ventilación. ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, doctor. Le encontramos nosotros a un paciente que tiene una fractura y está sangrando ahí muchísimo, impresiona el sangrado. Nosotros tenemos que preocuparnos por la vía aérea, la columna cervical y la ventilación. Después viene el control de la hemodinamia, del sangrado. ¿Sí? Muchos pacientes han muerto porque nos preocupamos por el sangrado y nos olvidamos de la ventilación. ¿En cuánto tiempo muere un paciente que está sangrando? ¿Quién sabe? No sería dependiendo de tipo la rapidez del sangrado. Obviamente, doctor, si yo le clavo con una agujita en el dedo, ¿verdad? Y sangra, eso en 3 días no va a morirse, ¿verdad? Estamos hablando de una herida significativa, ¿verdad? Estamos hablando de un paciente que está perdiendo sangre, ¿verdad? Sí. Pero nadie se muere en 1 minuto, en 2 minutos, o en 5 minutos por un sangrado. ¿Se entiende? Sí. Ahora, sí, las personas pueden morir por falta de ventilación, por hipoxia. La gente se muere en 3 o 5 minutos como máximo. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, si un paciente, a veces nosotros operamos al paciente y tenemos un sangrado durante el acto operatorio, y a veces eso sangra 15 minutos, media hora y no se muere el paciente. ¿Ok? Pero si accidentalmente salió el tubo, por ejemplo, que le está ventilando y no se le ventila durante 3 minutos, el paciente se murió. ¿Se entiende la diferencia en la importancia? Sí, sí, doctor. A esta importancia se le dice prioridad, ¿verdad? Por eso yo no puedo hacer este A, B, C, D, E. No puedo hacer en forma desordenada. Lo tengo que hacer en forma ordenada. De lo contrario, los resultados no van a ser igual a los que se obtienen en todo el mundo. Bueno, y luego está el control de la hemodinamia, que implica manejar el sangrado. Luego está la evaluación neurológica primaria, es decir, si a un paciente le hablamos y nos responde, nos dice su nombre, por ejemplo, entonces
eso a veces ya es una evaluación neurológica importante, ¿sí? Y la exposición, ahí nos damos cuenta si tiene sustancias tóxicas, si está hipotérmico, es decir, evaluamos todo el entorno, que es importante también, o tiene algo que le está apretando, todo eso es importante. Entonces, hablamos de las vías aéreas y la columna cervical. ¿Cuál es el principio? Es decir, mantener la permeabilidad, retirar todo elemento propio o extraño. A veces, por ejemplo, un paciente tiene un paladar, ¿verdad? Y le hacemos una anestesia raquídea y nos olvidamos de quitarle su paladar. El anestesiólogo le hizo un sedante y el paladar se fue y obstruyó su vía aérea. Y podemos tener problemas con la vía aérea por eso, por una obstrucción. O cuando un paciente pierde, si se altera su estado de conciencia, la lengua, la base de la lengua es el elemento que más fácilmente obstruye la vía aérea. Entonces la lengua se va para atrás y obstruye la glotis, obstruye y ahí uno no puede respirar. Y prever en todo momento poder aspirar al paciente. Por eso es que cuando le operamos a los pacientes le decimos que estén en ayunas. No es porque los cirujanos somos malos y no queremos que coma el paciente, sino que tratamos de evitar la broncoaspiración. Por eso le decimos que el estómago esté vacío. Y a veces aunque no coma, igual hay líquido en el estómago y viene hacia las vías aéreas y nosotros tenemos que tener un aspirador para estar aspirando eso. O en el caso del trauma puede ser sangre. O en el caso de que sea un accidente a las 2, las 3 de la mañana, nadie está viniendo de la misa a esa hora. Evidentemente que se fue, comió, tomó y hizo todo lo que tenía que hacer y viene a las 3, las 4 de la mañana con el estómago lleno, ¿verdad? Entonces siempre hay posibilidad de broncoaspiración y de obstrucción de las vías aéreas. Por eso es muy importante tener bien controlado el acceso a las vías aéreas. ¿Y cómo podemos hacer esto? En el hospital ya estamos hablando. Podemos, si tenemos un video laringoscopio, podemos verlo. O si no, hacemos una intubación oro o nasotraqueal, una cricotiroidectomía o una traqueostomía. Esa es la forma de que nosotros aseguremos la vía aérea. A veces con esta sola función de extender el cuello, nosotros hacemos que la lengua no se caiga para atrás y el paciente mejora en su ventilación. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos las endoscopías, por ejemplo, yo hago mucha colonoscopía y le sedamos al paciente. El paciente empieza a desaturar, empieza a bajar su saturación porque está dormido, está sedado. Nosotros mejoramos la mandíbula, llevamos la cabeza para atrás y el paciente respira mejor. Esto es muy peligroso hacer en pacientes que están semiconscientes. Meter el dedo porque a veces el paciente te puede morder, ¿verdad? Esto es lo mejor que podemos hacer cuando tenemos un paciente. Ponerle boca abajo y lateralizar la cabeza. Controlando la columna cervical siempre, ¿verdad? Si tenemos esta cánula que se llama cánula de Mayo, entonces con esto nosotros hacemos que la lengua no se caiga y tenemos un acceso a la región orofaríngea. O a veces se hace eso por vía nasal. Lo más fácil es ustedes van a ver, vieron ya cuando los anestesiólogos le van a intubar a los pacientes en quirófano, le van a intubar y ya le duermen y le meten, este tubo le meten, una cánula que se llama de Mayo. ¿Para qué? Para que el paciente le puedan ventilar bien, le ventilan y después recién le intuban, ¿verdad? Una vez que esté bien dormido. Pero ya el paciente dejó de respirar porque le relajaron ya con las drogas. Entonces para eso se usa. Esto tranquilamente se puede usar en la urgencia también para asegurar la vía aérea. Entonces son distintos mecanismos que utilizamos para controlar la vía aérea. Lo que estamos diciendo, a veces restos de comida o de líquidos
La succión, este ya es el laringoscopio que utilizamos para la intubación. Este tiene una paleta aquí y tiene una luz y eso nos muestra la zona orofaríngea. Y ahí vemos la laringe y se mete el tubo por visualización. Hoy en día estos laringoscopios ya vienen y transmiten la imagen a un pequeño monitor y vemos ya así, se llama videolaringoscopía. ¿Ok? Esta es la broncoscopía, se llama, que los neumólogos utilizan. A veces eso se hace para una cosa que se llama lavado broncoalveolar. Entonces, bueno, y esto es la cricotiroidotomía o la traqueostomía, ¿verdad? Estos ya son accesos directos a las vías aéreas, en este caso la tráquea, ¿verdad? Bueno, ¿y B? ¿Qué era B? La respiración o la ventilación. No, es la misma cosa que la la ventilación. Ventilación. Y después está la respiración, ¿sí? Recuerden eso. No es la misma cosa. No es la misma cosa. Ventilación significa que tiene que entrar aire a los pulmones. ¿Está bien? Porque una de las lesiones graves que tenemos que nosotros diagnosticar en los pacientes y que se pueden morir inmediatamente es lo que se llama el neumotórax hipertensivo. ¿Sí? Entonces, el paciente está respirando, pero el paciente no ventila. ¿Se entiende? Sí, doctor. ¿Ok? Entonces, eso, ¿cómo se diagnostica? Solamente pensando y entendiendo. Si nosotros no pensamos en eso, entonces no vamos a diagnosticar. Se nos va a pasar y le mandamos a radiografía y el paciente se murió en la sala de rayos. Ya ha sucedido. Entonces hay que pensar en eso, hay que ocultarle al paciente, hay que saber escuchar el murmullo vesicular. Hay que y para eso, para saber escuchar, aquí todo el mundo juega PlayStation, ¿verdad? Todo el mundo juega. Ustedes ya saben la era del PlayStation. Bueno, para saber jugar PlayStation, yo veo que mi hijo todo el día juega. Todo el día tiene que practicar. Entonces, para saber ocultar, ¿qué hay que hacer? Ocultar todos los días. Así de simple. Entonces, ustedes se van a dar cuenta cuando el paciente no tiene murmullo vesicular. Inicialmente no van a saber si es líquido, porque puede ser un hemotórax. Puede ser un hemotórax y ahí no se escucha la ventilación. O puede ser un neumotórax. ¿Cómo se diferencia entre un neumotórax y un hemotórax? ¿Cómo se diferencia? Y por la percusión, en un neumotórax vas a encontrar matidez y en un neumotórax timpanismo. No es fácil hacer el diagnóstico diferencial. No es fácil en una urgencia donde todo el mundo está gritando, moviéndose, ruido por todos lados y vos tenés que distinguir entre timpánico y mate, ¿verdad? O es fácil distinguir entre mate y tímpano. No, ¿verdad? A mí, por ejemplo, no me es fácil. Con todos los años que ya escuché, no es fácil. Entonces hay que estar y hay que aprender eso. Eso no se puede transmitir. Hay cosas que nosotros no le vamos a poder transmitir en medicina. En medicina, mucha parte del conocimiento se transmite, pero hay una parte muy importante que uno adquiere, ¿verdad? Es lo mismo que yo les diga, bueno, a partir de hoy van a jugar un deporte, no sé qué deporte, tenis, ¿verdad? Y no es porque vos leas un libro de tenis, vos ya sabés jugar tenis, ¿verdad? O fútbol. No es porque vos sepas las reglas, sepas todo, cómo se chuta, cómo se hace todo, vos ya sepas jugar. O vóley, o lo que ustedes quieran, o pádel, que están jugando mucho ahora. ¿Ok? Entonces, así también es la medicina. Vos podés tener principios, pero realmente la ejecución de esos principios solamente lo haces
en el hospital. ¿Ok? Por más que ahora hay muchísimas formas de facilitación con los videos, con los tutoriales, con todo, ayuda muchísimo. Entonces, igual hay que estar en el hospital y aprender, ¿verdad? Bueno, entonces el objetivo de esto es asegurar el intercambio gaseoso, proporcionar concentración de oxígeno, diagnosticar lesiones graves. Una de ellas es el neumotórax hipertensivo, otro es el tórax inestable. Cuando hablamos de tórax inestable, cuando tenemos múltiples fracturas de costilla. Recuerden ustedes que el tórax tiene una función de continente, es decir, ayuda a la expansión del pulmón. Se tiene que expandir con el pulmón, ¿ok? Y si hay múltiples fracturas, entonces en vez de que se expanda, le aprieta al pulmón y se produce lo que se llama la respiración paradojal. En vez de expandirse, se hunde la pared costal. Y eso no permite. Eso se ve en los traumatismos graves de tórax. Entonces, aquí nos vuelve a mostrar que es la auscultación, lo que estamos hablando. Por más que vos le estés poniendo la mascarilla y no entra y sale aire, o puede entrar aire y no sale, se queda en el tórax y estamos haciendo un neumotórax hipertensivo. ¿Por qué se mueren los pacientes con neumotórax hipertensivo? A ver quién sabe. ¿Por qué siempre estamos enfatizando en eso? Porque la presión atmosférica es mayor a la presión dentro del tórax, entonces el aire no entra dentro del pulmón y no hay ventilación. No, no se muere por eso. A ver un poco si tengo una imagen. Bueno, este es un paciente traumatizado. Así llegan a veces los pacientes. ¿Ven? Así nos traen. Y así recibimos. Porque se comprime el retorno venoso al corazón, puede ser doctor. ¿Y cómo se comprime? ¿Qué es lo que pasa? Y el aire que está dentro de la cavidad torácica va desplazando las estructuras del mediastino. A ver un poco neumotórax, atención. Algo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando ahí están viendo, ¿verdad? Este es el neumotórax, un esquema del neumotórax, atención. ¿Qué es lo que sucede? Se junta aire acá, dentro de la cavidad pleural, y el pulmón se vuelve chiquitito, ¿verdad? Entonces vos auscultás aquí y no hay murmullo vesicular. ¿Por qué? Porque no se expande. Esto es aire. ¿Qué es el fenómeno fundamental que hace este aire? ¿Qué es lo que hace ahí? ¿Ven ustedes? Y eso ustedes lo van a tener que ver en la radiografía. Ustedes van a ver aquí negro sin trama, ¿verdad? Así se ve. Y se va a ver una cosa aquí con un poquito de trama. Aquí van a ver trama. Pero ¿qué fundamentalmente ustedes tienen que ver? Y aquí se nota muy bien entre esto y esto. Pues si tengo una imagen. Aquí. Perfecto. ¿Ven ustedes esto negro que está aquí? Sí, doctor. Bueno, este es el neumotórax. ¿Y ven ustedes esto que está aquí redondito? Es como Sí. un muñón, es como un puño se queda el pulmón. ¿Mm? Y ven ustedes lo que pasa con esto. ¿Qué es esto? El mediastino, El mediastino. El mediastino aquí estaba un poquito también centralizado. Sí. a este lado. Y aquí se desplaza el mediastino. Este aire le empuja al mediastino. ¿Se entiende? Le empuja al mediastino. Le empuja al mediastino. Entonces, aquí está el corazón, ¿verdad? Así mismo como está acá. ¿Y esto qué es? El esófago abdominal. No, esta es la vena, el esófago no llega al corazón, doctora.
Ah, sí. La vena cava inferior, que llega a dónde? Acá está la vena cava superior. ¿Llega a dónde? Esto es A la aurícula derecha. Auricular. Esto es fisiopatología. Ustedes tenían que estudiar esto en fisiopatología. Llega a la aurícula derecha y como no hay retorno venoso, ¿qué se produce entonces en el neumotórax? Atención. ¿Por qué mueren? ¿Mm? Esto es repaso nomás. Me imagino que ustedes ya estudiaron esto, ¿verdad? En patología. A mí me dijeron que ustedes son especialistas en patología quirúrgica, que toditos ya pasaron. Se produce lo que se llama una insuficiencia cardíaca aguda grave, ¿verdad? Si no llega sangre al corazón porque la vena cava está ahí así como doblada, ¿verdad? Está doblada, no puede llegar sangre al corazón. Entonces el corazón va a latir y no va a tener sangre. ¿Y qué se produce? ¿Por qué les parece que, cuál es el signo que uno ve cuando hay taponamiento cardíaco, por ejemplo? También neumotórax. ¿Qué se ve? Ingurgitación de las venas del cuello, ¿verdad? Se llama ingurgitación yugular, es decir, están enormes, así. No se pueden ver la ingurgitación de la vena hepática, de la vena esplénica. ¿Por qué? Porque no tiene una laparotomía, ¿verdad? Pero también está así. Pero lo que vos podés ver es el del cuello. ¿Se entiende? Entonces no puede llegar la sangre al corazón y se muere rápido por una insuficiencia cardíaca grave. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Sí, Tienen que sí, leer, doctor. tienen que leer o si no ustedes no van a entender lo que pasa. Es muy apasionante la medicina cuando uno entiende y sabe qué es lo que está sucediendo. De lo contrario se vuelve aburrido. Y ustedes tienen que hacer que se convierta en algo apasionante. Entonces imagínate vos estás en la guardia y vos leíste eso y viene un paciente y vos, así como un investigador, vos diagnosticaste eso. Lo más importante en la medicina y lo más satisfactorio que uno puede hacer es diagnosticar una enfermedad. Eso es lo que da gusto. Una vez que uno sabe lo que tiene, cualquiera ya puede hacer el tratamiento. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Colocar un tubo de drenaje pleural, ¿verdad? Y eso todo el mundo sabe. Bueno, entonces estamos en C ahora. Evaluación. C, que es la circulación. Aquí nos quedamos. ¿Verdad? A ver. Perfecto. Ventilar, apoyo ventilatorio manual, descomprimir la cavidad pleural o sellarla, ¿verdad? En caso de que, atención, o sellarla en caso de que sea un neumotórax abierto y ver, tener un saturómetro y ver cuánto está saturando el paciente. Bueno, pasamos entonces en C, que es la circulación, control de la hemodinámica. Entonces ahí nos ocupamos del sangrado. Imagínense ustedes todo lo que ya hicimos antes. Todavía no nos preocupamos por la hemorragia. Ahora recién vemos el pulso. Por eso le llamamos al pulso, ¿cómo se le llama? ¿Parte de qué es el pulso? Signos vitales. De los signos vitales, ¿verdad? Por eso se llaman vitales. Cuando se altera, está en peligro la vida, ¿verdad? ¿Ok? Es lo mismo que ustedes cuando están rindiendo y de repente se quedaron en blanco, entonces ustedes se dan cuenta que está en peligro su vida y empiezan a taquicardiar y su pulso se altera. ¿Mm? Es una forma de respuesta del cuerpo. Lo mismo, él no sabe, la agresión existe, ¿verdad? En este caso va a ser un sangrado y se altera el pulso. Entonces ustedes tienen que tocarle al paciente, por más que ahora la denominación en el hospital es tratar de tocar lo menos posible, pero es importante tocarle al paciente porque nosotros no podemos ser adivinos.
Y el pulso te da muchísima información. ¿Ok? Entonces acá ya controlamos la frecuencia respiratoria, aquí controlamos el pulso, medimos la presión arterial si hay tiempo. Mucho más importante es la presencia del pulso. Colocar catéteres venosos periféricos. Siempre colocamos 2 catéteres venosos periféricos. ¿Sí? 2 catéteres venosos periféricos gruesos y cortos. Para que pueda tener buen fluido. Goteo rápido de lactato Ringer o suero fisiológico y prevenir la hipotermia. Aquí nos preocupamos de la frecuencia respiratoria, del pulso, de la presión arterial y la temperatura. Estos son los signos vitales. Aquí ya se saca, por ejemplo, análisis laboratoriales en este momento para enviar al laboratorio, tener una tipificación por si necesitamos transfundir. Recuerden ustedes que no es lo mismo la anemia que la hemodinamia inestable. No hay que, si pierde sangre, le tenemos que pasar sangre. No, nosotros podemos hacer goteo de lactato Ringer o suero fisiológico para controlar la hemodinamia. Bueno, colocación de sondas gástricas y vesicales. ¿Ven? ¿En qué ocasiones no podemos colocar sonda gástrica? Por ejemplo, si tiene un traumatismo facial, o sonda vesical si tiene un traumatismo perineal. ¿Ok? Pero si no, hay que colocar dependiendo del estado de conciencia del paciente. Y luego del déficit neurológico, establecer el nivel de conciencia, el examen de la pupila, tamaño y reacción es muy importante. Antes utilizábamos esto, un examen clínico rápido, si el paciente está alerta, responde, no responde a estímulos verbales o dolorosos o está inconsciente, así rápido. O le pregunta, ¿cuál es tu nombre? No te responde nada. Antes le pinchamos. Hoy en día creo que ya se utiliza el Glasgow directamente. Y la exposición. De vestir completamente, ver los orificios naturales, examinar regiones poco visibles, a veces la espalda, precaución con los movimientos y otra vez preocuparnos por la hipotermia. ¿Ok? A veces el aire a full en la sala de urgencia y el paciente chocado. Bueno, ¿y por qué nosotros tenemos que preocuparnos por todo esto? Porque los pacientes con trauma, ¿sí? Los pacientes con traumatismo grave, hemorragia, shock, mueren fundamentalmente por 3 cosas. 1, cuando sangró muchísimo, empieza a tener coagulopatía, así como los pacientes con COVID, muchos empiezan a hacer coagulopatías y trombosis, mueren por hipotermia o por acidosis. Esto es lo que nosotros nos tiene que preocupar, esta trilogía. Por estas 3 cosas mueren los pacientes. Y en una serie de mecanismos, ¿verdad? Fibrinolisis, hemodilución, transfusiones múltiples, ¿ok? O hay isquemia celular, lesiones, pero finalmente llega a esto, a la vía final común. Bueno, vamos a hablar, estamos claros, ¿verdad? Esto es un repaso, yo creo que ustedes ya habrán visto esto en algún momento. Bueno, entonces es muy importante cuando analizamos el trauma de tórax, es muy importante ver y entender la fisiología del trauma. Es muy importante para poder entender la patología en el trauma. Es muy importante entender cómo funciona la caja torácica. Es decir, la caja torácica tiene una función. La permeabilidad de las vías aéreas tiene una función. Que el movimiento se mueve, que el diafragma se mueva normalmente, tiene una función. El mediastino que esté centrado, tiene una función. Que la pleura esté íntegra,
tiene una función. La permeabilidad de los grandes vasos, las grandes venas de retorno venoso tienen una función, y finalmente el parénquima pulmonar. Ven ustedes todo lo que nosotros tenemos que analizar con una radiografía de tórax. La integridad anatómica de la caja torácica, ¿se puede ver con la radiografía? Sí, la mayoría de las veces sí. La permeabilidad, sí. Movilidad del diafragma, no. Ubicación central mediastino, sí. Integridad de la cavidad pleural, vamos a ver si es que hay neumotórax o no. Permeabilidad de grandes vasos por la semiología. Parénquima pulmonar, no, con la tomografía. ¿Ok? Y este trauma de tórax es una patología muy frecuente, no es una patología rara. Constituyen el 25% de las muertes en trauma. Es muy importante. ¿Ok? 16.000 muertes al año en Estados Unidos por trauma de tórax. Imagínense. Los accidentes son la primera causa de muerte. En nuestro país, la causa más frecuente es el trauma penetrante, generalmente por proyectil de arma de fuego o por armas blancas. ¿Ok? Y cuando no mueren inmediatamente por una lesión que pone en peligro la vida, a veces mueren por una infección o por una lesión inadvertida. Bueno, ¿y cuáles son las lesiones torácicas que ponen en peligro en forma inmediata lo que estábamos hablando? La obstrucción de la vía aérea, el neumotórax hipertensivo, el neumotórax abierto con efecto de válvula, el hemotórax masivo, el tórax inestable y el taponamiento cardíaco. Estas lesiones tenemos que nosotros darnos cuenta. Esto es lo que esta competencia es lo que tenemos que adquirir. De nada sirve que nosotros sepamos cualquier otra cosa. Si yo les pregunto en trauma de tórax y ustedes no saben que estas son las lesiones que ponen en peligro la vida, ustedes van a estar diciendo todo el resto y después van a decir, el doctor Fanego de Valdesté me aplazó. Pero ¿qué pasa? ¿De qué nos sirve a nosotros que se haya muerto el paciente y vos le hiciste cualquier otra cosa más? ¿Verdad? Nuestro paciente tiene que vivir. ¿Está bien? Bueno, y esto es lo que estábamos diciendo. Así se ve el paciente con una obstrucción de la vía aérea, ¿verdad? Laringe. Está desesperado, ansioso, ¿sí? Ya aparece un poco de cianosis y se escucha cuando está respirando. Los asmáticos podemos ver esta expresión a veces. Y ya se ven los huecos supraclaviculares, supraesternales bien marcados. Inclusive los intercostales, ¿verdad? El neumotórax, atención, lo mismo, la cianosis, dificultad respiratoria, alejamiento del tráqueo del lado dañado. ¿Por qué? Porque se mueve el mediastino. Timpanismo a la percusión, como dijo el doctor hace rato. Y murmullo vesicular ausente. Y el paciente se está chocando. Neumotórax abierto, todos tienen cianosis. Dificultad respiratoria, todos tienen. Ruidos similares al acto de succionar, sincronizados con la respiración. Y shock. ¿Verdad? Hemotórax masivo, otra vez cianosis, todo tiene dificultad respiratoria. Acá se ve matidez a la murmullo vesicular ausente, así como dijeron, en este se ve mate, en este se ve timpánico. Pero no es fácil. Y shock, ¿verdad? Y el taponamiento cardíaco, vemos la ingurgitación de las venas, el paciente se va chocando, es decir, tensión arterial baja, ¿ok? Y si tiene una vía venosa central, vamos a poder diagnosticar eso, ¿verdad? Y ruidos cardíacos apagados. No es tan sencillo a veces diagnosticar, pero uno tiene que pensar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando se obstruyen las vías aéreas? La prioridad máxima, la columna cervical. Si hay ronquidos, estertores, tirajes, cianosis. ¿Ok? Entonces, hacemos todas las maniobras esas que dijimos. Elevar el mentón, levantamiento de la mandíbula, ponerle una máscara, ponemos una cánula
naso o bucofaringea, que es la de Mayo, la que más conocemos, y si con todo eso llegamos a la intubación o una traqueostomía. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos que olvidarnos aquí? De que puede haber cuerpo extraño en la vía aérea o a veces una fractura de la tráquea. Y ahí ya se ve enfisema. Nosotros tocamos el cuello y encontramos enfisema. Ojo, que puede haber una fractura de la tráquea. Entonces, por más que nosotros le estemos ventilando, sale aire por la tráquea rota o el bronquio y eso produce un enfisema y es grave. Entonces acá dice, la hipoxia es mucho más rápidamente letal que la hemodinamia inestable. Esto no se olvida. Si a uno le cierran la nariz, uno se mete bajo el agua un minuto y un poquito, ya se desespera y sale tratando de respirar. Imagínense, un minuto. Si 3 minutos no respira nuestro paciente, se muere. ¿Ok? Neumotoras, atención. Entonces, siempre es clínico. Uno tiene que reconocer esto. Nosotros le enviamos a radiografía, el paciente se murió. Y todo lo que estamos diciendo, desviación de la tráquea, ausencia de ruido, timpanismo, y el diagnóstico diferencial, taponamiento cardíaco. ¿Y cómo se diagnostica? Esto es SAT. Es decir, uno tiene que practicar lo que se llama la propedéutica. Es decir, uno nunca va a ir a buscar algo que no conoce. Es decir, por eso están lo que se llaman los gustos. Es decir, uno no conoce nada, probó algo, le gustó y ya quiere de nuevo. Entonces, uno tiene que saber. Por eso es que nadie va a querer diagnosticar algo que no sabe. Entonces, si yo sé bien esto, voy a poder diagnosticar. Entonces, ver, palpar, escuchar. Pero para eso tenés que saber. Bueno, esto es lo que estábamos viendo. Entonces, se acoda la vena cava inferior y produce una insuficiencia cardíaca aguda grave. Entonces, el neumotórax, atención, tratamiento de emergencia con cualquier aguja, lo ideal un tubo pleural, donde en el quinto o sexto espacio, toracotomía mínima digital, ante la fuga aérea masiva, aspiración, si no hay respuesta a mejoría, hay que hacer una toracotomía, porque puede haber una lesión tróqueo-bronquial. Es poco frecuente, pero puede haber. El tórax inestable. Esto se puede reconocer más fácil porque se ve la lesión, la fractura, se ve que el tórax se mueve en forma diferente, a no ser que la lesión esté en la parte posterior. Ahí es un poco menos inestable porque el paciente está acostado sobre la fractura. ¿Ok? Y esto casi siempre, este tipo de lesiones de tórax inestable se acompaña de una gran contusión pulmonar. ¿Qué es la contusión pulmonar? Que el pulmón, que es como una esponja, tuvo un traumatismo tan fuerte que se llena de sangre y en vez de ser como una esponja, se queda como el hígado, así lleno de sangre. Entonces no puede entrar aire. ¿Ok? Entonces ahí hay que hacer un TAC, valorar bien el dolor, manejar bien, porque duelen mucho las fracturas costales, duelen muchísimo, y estar preparado porque ese paciente en cualquier momento le vamos a meter a respirador. ¿Ok? Hay veces que se ven así las fracturas, parece que por fuera no tiene nada, pero le hacemos la tomografía y el pulmón, hay una gran contusión pulmonar. El hemotórax es la manifestación más frecuente, es más grave en trauma penetrante. La valoración hemodinámica es muy importante porque se pierde sangre. Y esto, en el 85% de las veces se resuelve con un tubo de drenaje pleural. ¿Ok?
muy pocas veces necesitamos hacer una toracotomía para solucionar esto. Entonces así se ve en la radiografía. Se ve totalmente velado. Esto es sangre. Cuando es así, se ve aire. Aquí hay sangre. ¿Ok? En la tomografía se ve así. Es sangre. Bueno, ¿y cómo se coloca un tubo de drenaje pleural? Yo les voy a mostrar después un videíto. Aquí este es un esquema de cómo se va colocando el tubo de drenaje pleural en forma digital. La toracotomía de urgencia. ¿Cuándo hacemos toracotomía de urgencia? Para heridas torácicas, salida de sangre. Colocamos el tubo de drenaje y sale 1500 cc. Salida de sangre de 1000 cc y después empieza a salir 100 a 200 cc cada hora. Es decir, le colocamos, salió 800, 900, 1000 cc, pero después otra vez vaciamos eso, tenemos 200 en la próxima hora, 200 otra vez y significa que está sangrando. O directamente le colocamos el tubo, sale sangre, pero el paciente está inestable. ¿Por qué? Porque a veces le colocamos el tubo y tiene una lesión diafragmática también. Entonces, parte de la sangre sale por el tubo de drenaje pleural, pero parte de la sangre se va a la cavidad abdominal. Entonces, nosotros creemos que sale 1000 cc de sangre, pero en la cavidad abdominal tenemos otros 1000 cc de sangre. Entonces decimos, no cumple con los requisitos, pero está hemodinámicamente inestable. ¿Ok? Taponamiento cardíaco, herida cardíaca. ¿Ok? Entonces van a ver que no es el débito del tubo el único indicador para decidir una toracotomía. Entonces, en esas situaciones habitualmente. Entonces, estas son las lesiones que ponen en peligro la vida. La contusión pulmonar, la contusión cardíaca, la rotura contenida de aorta, la hernia diafragmática, la rotura traqueobronquial y la rotura esofágica. Esto generalmente ya detectamos posteriormente. Esto no ponen en peligro inmediatamente la vida, pero van a poner en peligro después si es que nosotros no diagnosticamos. ¿Está bien? Entonces, es muy importante que nosotros podamos ver esas lesiones. Estamos siguiendo, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno. Entonces, la contusión pulmonar, hay pérdida completa de la estructura celular alveolar con infiltrado de sangre, es decir, el intercambio donde se tiene que producir el intercambio gaseoso se llena de sangre, entonces no se puede producir el intercambio gaseoso. Entonces eso hace que el paciente, por más que nosotros le estemos haciendo respirar con un respirador, se hace muy difícil ventilarlo. Necesitan a veces presiones muy altas para conseguir una buena saturación, que es lo que sucede también con los pacientes con COVID, ¿verdad? Hay un CIRS, ¿verdad? Una inflamación multisistémica muy importante. Eso hace que se produzca edema en el parénquima pulmonar y se altere el intercambio gaseoso. Entonces necesitamos respiradores a gran presión positiva para tratar de que se produzca ese intercambio alveolar. ¿Ok? Bueno, entonces estos son el tratamiento, ya es un poco más complejo. Así se ven los pacientes a veces con lesiones de contusión pulmonar. Se ven así laceraciones en la pared torácica y parecería que no es algo importante, pero por dentro hay lesión parenquimatosa.
Ok, y ven ustedes aquí estos puntilladitos así que tiene. Estos puntillados es la contusión. Así se ve en una toracotomía la contusión pulmonar. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo fundamental para la toma de decisiones? Es estar preparado. ¿Y estar preparados qué significa? Poder hacer una valoración clínica. ¿Cómo vamos a poder hacer una valoración clínica de un paciente en esta situación? Es conociendo la patología. Es imposible que ustedes puedan diagnosticar un neumotórax si ustedes no saben las manifestaciones de un neumotórax o no saben qué patología se puede presentar en un trauma de tórax. ¿Ok? Entonces ustedes están en la sala de urgencia, llegan y ustedes tienen que pensar, puede tener neumotórax, puede tener hemotórax, puede tener neumotórax de tensión, puede tener tórax inestable, puede tener fractura de tráquea. Es decir, vos tenés que ver toda la sintomatología que rodea a esas patologías. Buscar, hay que ir a buscar. Si nosotros no pensamos en eso, se nos va a escapar, que le hagan una placa. Se fue a la sala de rayos, se murió. Tenía un neumotórax hipertensivo. No es frecuente, pero una vez que te pase, te complica la vida. Y al que se murió también, ¿verdad? Por supuesto, es 100% para él. Bueno, el drenaje pleural sigue teniendo efectividad y es el tratamiento, es el procedimiento que resuelve el 85% de la situación. Es muy importante que nosotros sigamos este protocolo. Es muy importante. No siempre nosotros tenemos que hacer toracotomías, tenemos que hacer masaje cardíaco en trauma de tórax. No, a veces requiere un procedimiento mínimo para que nosotros le salvemos la vida, pero para eso tenemos que saber. ¿Ok? Entonces tenemos que conocer muy, pero muy bien estas patologías y cómo se coloca un tubo de drenaje pleural. Aquí les muestro un carruaje, una carreta, una carroza que se usaba en Francia como ambulancia, 1792. ¿Sí? En 1792 ya se usaban esto en Austria, en Francia, ya se usaban como ambulancias. Nosotros hasta ahora en nuestro país no tiene un sistema de ambulancia que ayude a los pacientes traumatizados a que lleguen más rápido al hospital. La mortalidad en trauma tiene 3 picos. Uno es inmediato, es decir, sucedió el traumatismo y se murió. Tengamos o no tengamos sistema prehospitalario, ese paciente se muere, aquí o en cualquier parte del mundo. ¿Ok? Por eso es muy importante el uso del cinturón, por ejemplo, en el auto. ¿Por qué? Porque una de las causas fundamentales de muerte inmediata es el traumatismo craneoencefálico. Entonces, si usó cinturón, es muy difícil de que muera de un traumatismo craneoencefálico. A no ser que sea moto, ¿verdad? ¿Ok? Si no muere ahí, el segundo pico es cuando llega al hospital. No reconocemos una patología que pone en peligro gravemente su vida. Por ejemplo, un neumotórax hipertensivo, un taponamiento cardíaco, un hemotórax masivo, no reconocemos, se muere. Y el tercer pico le hicimos todo lo que tenemos que hacer y luego hace una infección intrahospitalaria al 10º día con el respirador por una contusión pulmonar y se muere por una infección también. Entonces esos son los 3 picos de mortalidad. ¿Cuál es el que nosotros podemos evitar? Son esos 2 picos, si tuviéramos una atención prehospitalaria y una buena atención en la sala de urgencia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? De mi parte, no, doctor. Se entendió perfecto. Se entendió perfecto.
Bueno, a ver un poquitito. Bueno, entonces les muestro un video para que vean la técnica de tubo de drenaje pleural. Este es un trabajo que hicimos con los estudiantes. Ok. Ahí.
Bueno, este sistema de drenaje nosotros no tenemos aquí. Aquí viene el sistema con uno solo. Esto ya se utiliza cuando se hace cirugía de pulmón y todo eso para controlar el sangrado y todo eso. ¿Ok? Ahí van las complicaciones. Bueno, esto ya tiene que ver con cirugía. ¿Alguna pregunta? Doctor, la técnica en sí es siempre supongo que no es en el mismo lugar, porque el año pasado, por ejemplo, en nuestra guardia, por ejemplo, se realizó el drenaje pleural, pero creo que era por debajo del ángulo inferior de la escápula a nivel del séptimo espacio intercostal por ahí. Sí, la Y cuestión. Recuerden ustedes que el diafragma por arriba se inserta más o menos desde el quinto espacio, desde la quinta costilla, ¿verdad? Y va descendiendo hasta la octava, novena costilla más o menos por atrás, ¿verdad? Entonces, si vamos a colocar en la línea axilar posterior, podemos colocar con toda seguridad hasta el séptimo espacio intercostal. ¿Se entiende? sí, ok, ok. Sí. Pero el paciente tiene que estar acostado. Entonces es muy incómodo para el paciente estar acostándose sobre el tubo, ¿verdad? Entonces yo personalmente, por ejemplo, prefiero colocarlo en la línea axilar media. ¿Ok? Para que el paciente lo tenga en el medio y se pueda recostar bien. ¿Mm? Y dirigimos nomás el tubo para atrás. Pero el sitio más recomendado es la línea axilar media. Quinto espacio intercostal para el que tiene menos experiencia. Sexto espacio intercostal para el que tiene más experiencia. ¿Ok? Porque si nosotros colocamos y atravesamos el diafragma, ¿dónde vamos a colocar el tubo de drenaje pleural? Vamos a colocar en el estómago. Yo ya he visto tubo de drenaje pleural que drenaba comida. ¿Mm? O he visto tubo de drenaje pleural que cloc, 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 decía, entraba y estaba penetrando en el hígado. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Que mucho cuidado con esa complicación. Por eso hablaba de las complicaciones ahí. ¿Mm? Lesión de órganos. Por eso es que esa maniobra digital para entrar a la pleura entre los espacios intercostales es muy importante. Porque eso vos metés y sentís ahí la cavidad pleural y sentís el pulmón. Estás seguro de que estás en la cavidad pleural.
Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, dejamos hasta ahí entonces, ¿sí? Por hoy. Dale, dale. ¿Cuándo es Está la bien. fecha de su examen parcial? Este fin de mes, ¿verdad? Fines de mayo, sí. Bueno, último lunes. Sí, creo que sí, doctor. Y siempre pusimos último lunes. En octubre es lo que variamos porque ahí ya terminan las clases, en septiembre. Ok, está bien. Perfecto. Que Bueno, estén bien. gracias. Hasta mañana. Chao, chao. Igualmente. Chao. Todo. Chao, chao.